¿Ya va? Sí. Bien. Entonces, empiezo. Buenas tardes a todas y a todos los que van a ver esta charla, esta conferencia esta tarde, ¿no? Es nuestra cuarta mesa prácticamente del ciclo de conferencias en torno al movimiento estudiantil en México en 1968. La tarde de hoy va a estar con nosotros charlando la maestra Marcela Rojas Valero, de quien me voy a permitir mencionar su semblanza curricular. La maestra Marcela es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Desde hace 10 años es profesora de asignatura interina A del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan. Imparte las asignaturas de Historia de México, Historia Universal Moderna y Contemporánea y Teoría de la Historia. Ha sido parte de seminarios de trabajo, ha asesorado a alumnas y alumnos en los encuentros estudiantiles de iniciación a la investigación y participado en el programa institucional de tutorías. Ha diseñado e impartido cursos de verano e invierno para alumnos. También ha coordinado, ha organizado y participado en diferentes eventos académicos. Se desempeñó en el cargo de coordinadora del programa institucional Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en el plantel Naucalpan durante 2020-2021. Y actualmente la maestra es jefa de sección del área histórico-social desde enero de este año y miembro de la Comisión Interna de Equidad del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan. Entonces, agradezco la participación de la maestra Marcela, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, Efra. Buenas tardes, queridos alumnos, alumnas, profesores, profesoras. En esta ocasión, bueno, pues estamos en una situación un poquito fuera de lo normal porque pues nos quedamos sin redes sociales. Entonces no estamos haciendo la transmisión en vivo. Sin embargo, vamos a grabar esta sesión para posteriormente poder subirla a el Facebook a las redes sociales institucionales. Les agradezco muchísimo al profesor Efraín por haberme hecho la invitación, a Citlali García, que también nos está acompañando. Y bueno, pues yo les voy a hablar básicamente, el título de mi plática es 2 de octubre de 1968, los meses que lo antecedieron, de julio a septiembre. Y bueno, quiero comenzar diciendo que a menudo nosotros escuchamos, déjenme compartir pantalla. ¿Está? Listo. Déjenme hacer esto un poquito chiquito, ahí está. Y bueno, pues a menudo nosotros escuchamos en distintas personas, en diferentes medios de comunicación, el tema del 2 de octubre, sin tal vez tener muy claro sobre el porqué de aquellos dramáticos acontecimientos. Ajá. Es por eso que en este ciclo de conferencias quiero hablar sobre los meses previos al 2 de octubre del 68, con el objetivo de tener más elementos que abonen al entendimiento de la masacre de la juventud mexicana ordenado por el Estado en ese entonces. Y pues, tal como comienza Elena Poniatowska, su célebre libro sobre el 2 de octubre, todo comenzó el 23 de julio de 1968. Por la mañana de ese día, comenzó una batalla campal en la plaza de la Ciudadela, lo que está aquí encerrado en color rojo. Las bandas juveniles conocidas como Los Arañas y Los Ciudadelos se enfrentaron y apedrearon la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena, que también se encuentra muy cerca de la plaza de la Ciudadela. Cuando los granaderos se presentaron a imponer el orden, los pandilleros echaron a correr refugiándose en la Vocacional 5, que también está muy cerca
de esta zona. Según el agente del Ministerio Público Federal, el señor Salvador del Toro Rosales, los líderes de las bandas de los Arañas y los Ciudadelos eran pagados y protegidos por el regente de la Ciudad de México, el general Alfonso Corona del Rosal. Estos líderes dirigían grupos de choque conocidos como porros, fuerzas que el gobierno mexicano empleaba contra las bases estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. En ese entonces, la Secretaría de Gobernación, dependiente de la presidencia, contaba con dos servicios de inteligencia. Uno era la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, y el otro era la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Ambas policías secretas, policías de inteligencia, hacían trabajos de infiltración y espionaje a millones de ciudadanos e instituciones. Toda esa información llegaba a manos directas del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y hago esta mención porque por la noche de ese 23 de julio, cuando se enfrentaron estas dos bandas juveniles, agentes de la Dirección Federal de Seguridad allanaron las oficinas del Partido Comunista Mexicano, del PCM, ocupando y destruyendo los talleres donde se imprimía su periódico. Al mismo tiempo, por distintos rumbos de la ciudad, empezaron las detenciones de los dirigentes de las juventudes comunistas, específicamente. El autor Joel Ortega dice que los comunistas no tenían en realidad ningún nexo con las pandillas de porros que originaron el enfrentamiento de estudiantes en la Ciudadela. Más bien, las detenciones y represión contra líderes políticos eran parte de las redadas preventivas que desde el gobierno de Adolfo López Mateos, es decir, desde finales de los 50 y principios de los 60, se acostumbraba a efectuar para arrestar comunistas en vísperas de ciertos acontecimientos políticos o visitas de dignatarios extranjeros. Hay que señalar que en ese momento estaba agendada la celebración de las 19 Olimpiadas en nuestro país. Estas se celebrarían del 12 al 27 de octubre. Es decir, las policías secretas, dependientes de la Secretaría de Gobernación, lo que estaban haciendo era tomar previsiones para evitar que hubiera inestabilidad durante la celebración de las Olimpiadas. Posteriormente, el 26 de julio, es decir, 3 días después, dos contingentes de manifestantes salieron a las calles por diferentes motivos. Un contingente pertenecía a la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la CENET. Eran de filiación comunista. Estaban saliendo a manifestarse, a marchar para celebrar el asalto al cuartel Moncada en Cuba. El 26 de julio es una fecha importante en todo este proceso revolucionario allá en Cuba. Y como la revolución cubana seguía muy en boga en ese momento y era considerada una especie de faro de luz política para todo el continente, bueno, pues el 26 de julio la CENET sale a celebrar esta fecha importante. Sin embargo, no fueron los únicos. También el mismo día, otro contingente, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET, que pertenecía al PRI y también era dependiente del regente del Distrito Federal, el general Alfonso Corona del Rosal, también salieron a protestar aparentemente por los agravios que sufrieron los politécnicos a manos de las fuerzas policíacas en el enfrentamiento de la Ciudadela 3 días antes. Ambos contingentes se adentraron por las calles de Madero y 5 de Mayo, y cuando llegaron a la calle de Palma, se encontraron. Los dos contingentes tenían el objetivo de llegar al Zócalo, sin embargo, en Palma fueron
no pudieron seguir avanzando porque ya los estaban esperando los granaderos. Se desató entonces un enfrentamiento entre los dos contingentes y los granaderos, quienes los reprimieron extremadamente, extendiéndose esa noche la represión contra estudiantes ajenos a las marchas y contra escuelas ajenas a los enfrentamientos. Tal represión provocó la indignación estudiantil. Para el 29 de julio hubo varios enfrentamientos entre estudiantes y cuerpos de granaderos y militares. Ardieron autobuses en las inmediaciones de las vocacionales 5 y 7, fue paralizado el transporte público, 200 camiones fueron secuestrados y su gasolina sirvió para elaborar bombas Molotov. En torno a la vocacional 5, que se encuentra en la Ciudadela, había varios vehículos bloqueando las calles de Bucareli y Emilio Donde. Para el 30 de julio, varios regimientos de granaderos ocuparon en la madrugada los planteles de las preparatorias 4 y 5. En el plantel de la Prepa 5 fueron apresados unos 60 estudiantes que llegaron a la escuela en compañía del director. Los soldados humillaron a los jóvenes detenidos durante 2 días. Respecto a esta invasión militar a las escuelas del Politécnico, oficialmente no hubo ninguna explicación a las autoridades universitarias. Ese mismo día por la madrugada, el ejército derribó con un disparo de bazooka el portón de madera de la preparatoria 1 de San Ildefonso. Ay, permítanme, déjenme silenciar mi teléfono. Como se están dando cuenta, chicos, está iniciando, se está desatando una represión masiva por parte de la policía, por parte del ejército, hacia instituciones universitarias específicas. En este caso, bueno, pues estamos hablando de escuelas que pertenecen al Politécnico Nacional, sin ningún argumento, sin ninguna justificación. Bueno, al menos en ese momento no se les estaba dando a las autoridades universitarias y mucho menos a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora podemos decir que toda esa represión está respondiendo a esta cuestión de mantener el orden y evitar la inestabilidad en un contexto de celebración de las 19 Olimpiadas. Ajá. Por la mañana, muy temprano de ese mismo 30 de julio, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, acompañado del regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, y de los procuradores de la República y del Distrito Federal, dio una rueda de prensa en la que declaró que la inconformidad estudiantil se debía a agitadores comunistas extraños a los estudiantes y justificó las acciones policíacas y militares argumentando que habían sido necesarias para acabar de raíz con la agitación. Sin embargo, la represión y la consignación inmediata de los comunistas no acabaron con el conflicto, por el contrario, provocaron el inicio del movimiento estudiantil. Las declaraciones de Echeverría asentaron formalmente la versión oficial de la conjura comunista, con intervención directa de agentes soviéticos y cubanos como origen del movimiento estudiantil. El general Juan García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, declaró en una entrevista que le realizó Julio Scherer años después, que en la noche del 30 de julio el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, le solicitó la intervención del ejército, argumentando sumamente alarmado que la policía preventiva del Departamento del Distrito Federal era impotente para someter a los estudiantes que alteraban el orden en la ciudad y que amenazaban con asaltar las armerías del centro histórico. La policía, según Luis Echeverría, tampoco era suficiente para controlar a los 10,000 estudiantes que, a decir de
el secretario de Gobernación, venían procedentes de Puebla y de Tlaxcala, que en San Cristóbal Ecatepec, en la Ciudadela, en Tlatelolco y en la Preparatoria 5 ya había miles de estudiantes dispuestos a iniciar el caos. Según García Barragán, cuando el ejército intervino en las preparatorias 1, 2 y 3, solo se encontraron pequeños grupos de jóvenes desarmados que fueron desalojados sin dificultad, quedando ocupados los planteles por los militares. Ese mismo 30 de julio, al mediodía, el entonces rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, izó la bandera nacional a media asta en la explanada de Rectoría, en Ciudad Universitaria, y pronunció un breve discurso en el cual señaló que era un día de luto para la universidad, puesto que la autonomía universitaria estaba amenazada gravemente. El 31 de julio, el juez primero de distrito del Distrito Federal les decretó a los líderes comunistas auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos, daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación. El detalle es que estos líderes comunistas habían sido arrestados días antes de todas estas manifestaciones y enfrentamientos, por lo que ni siquiera pudieron haber participado en ellos. Más adelante, el 1 de agosto por la tarde, el rector de la UNAM, Barros Sierra, encabezó una marcha en la que por primera vez se unieron contingentes estudiantiles de la UNAM y del Politécnico. Cuando se dirigían hacia el Zócalo, las tanquetas del ejército se los impidieron y regresaron a Ciudad Universitaria. El 4 de agosto se dio a conocer un pliego petitorio de 6 puntos y un transitorio. En media cuartilla estaba la exigencia de un México sin violencia y más democracia. Libertad a los presos políticos, decía el punto número 1. Destitución de los jefes policíacos capitalinos, los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y el teniente coronel Armando Frías. También pedían indemnización a las víctimas de los actos represivos. El punto 5, supresión del cuerpo de granaderos. Y el punto 6, castigo a funcionarios responsables de actos de violencia contra los estudiantes. El punto transitorio era la petición de diálogo público para negociar las demandas. Se dio un plazo de 72 horas para la solución de las peticiones. En caso contrario, se iría a huelga nacional. El 8 de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, en el auditorio de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, con representantes estudiantiles de la UNAM, el POLI, de las normales rurales, de Chapingo, del Colegio de México, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle y universidades de provincia. Nuestro país se encontraba en un momento político caracterizado por la inminencia de la sucesión presidencial y la atención internacional en los Juegos Olímpicos. En esa trama aparecían grupos de choque encubiertos por la regencia del Distrito Federal y policías políticas. El plano internacional estaba enmarcado en la Guerra Fría. Más adelante, para el 27 de agosto, el movimiento trataba de lograr una definición a través de una multitudinaria marcha que partió del Museo de Antropología para llegar al Zócalo. Las cifras oscilaban entre los 100,000 y el 1,000,000 de asistentes, en demanda del pliego petitorio. En las pancartas se leían frases como queremos democracia, queremos justicia, la Constitución nos apoya y nos da garantías. En los cuarteles debe haber escuelas. Aquí ustedes pueden observar las imágenes de estas marchas, que no fue la única, la del 27 de agosto, en realidad durante todo este proceso de consolidación del movimiento, hubo marchas multitudinarias a las que se adherían
participantes, se adherían amas de casa, se adherían obreros, se adherían campesinos, no solamente estaban integradas por estudiantes universitarios. Al ejército y a los granaderos, a Echeverría, a Corona del Rosal, regente del Distrito Federal, y a García Barragán, secretario de Defensa Nacional, a los jefes de policía los tildaron de asesinos. A los granaderos les cantaban. ¿Qué nombre le pondremos? Matariler y Lerón. Le pondremos asesino, Matariler y Lerón. Díaz Ordaz fue el recipiente de una rabia sin límites. Asesino, igual a Hitler, apestas, gorila. Surgieron voces que decían, no queremos olimpiadas, queremos revolución. En el clímax del momento, izaron en el centro del Zócalo una bandera rojinegra, que posteriormente fue quitada. En el mitin, después de la marcha, se acordó que el diálogo público debía efectuarse el 1 de septiembre, día del informe. En el Zócalo, mientras tanto, los manifestantes instalarían un campamento en la plancha. Sin embargo, a la 1 de la madrugada, fuerzas del ejército, policía y bomberos desalojaron las guardias que permanecían en el Zócalo. Poco antes, por medio de altavoces, se les instó a retirarse y se advirtió que en 5 minutos intervendría la fuerza pública. 3,000 estudiantes fueron replegados y cuando avanzaban por la calle de Madero, fueron embestidos por los soldados. El ejército los persiguió y los golpeó a culatazos. A la altura del Caballito, el grueso del contingente fue agredido una vez más. A mediodía, se organizó una ceremonia oficial en el Zócalo, en desagravio a la bandera. Aquí ustedes pueden observar que en el asta, que se encuentra en medio de la plancha del Zócalo, ondeaba una pequeña banderita rojinegra. Eso era un agravio. Se organiza una manifestación por instancias federales para desagraviar a la bandera nacional. Consistía esta ceremonia de desagravio en bajar la bandera rojinegra que habían puesto en el asta para izar la bandera nacional. En esta ceremonia oficial participaron trabajadores del Departamento del Distrito Federal, de la SEP y de sindicatos afiliados al gobierno. De pronto comenzó una bronca entre los acarreados y estudiantes que estaban en el lugar. Granaderos armados con escudos y macanas se lanzaron contra la muchedumbre. 14 carros tanque acometieron contra los reunidos y de Palacio Nacional salieron columnas de soldados con bayoneta calada. Ustedes saben que no sé si todavía se utiliza, pero los soldados traen rifles y los rifles a su vez traen en la punta una especie de cuchillo. Esa es la bayoneta. Descubierta, de tal suerte que pueden usar ese cuchillo como arma, ¿no? Entonces, este tipo de artefactos eran traídos por los soldados que salieron cuando las puertas de Palacio Nacional se abrieron, ¿no? Ese día hubo descargas de fusilería, ametralladoras, balaceras y batallas en distintas zonas del primer cuadro. Hubo varios muertos. La población respondió lanzando piedras, botellas, jitomates y cualquier cosa que encontraban a la mano desde las azoteas. Fidel Velázquez, el líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, un sindicato charro, es decir, un sindicato oficial, declaró: cualquier medida que tomen las autoridades para reprimir la actual situación está plenamente justificada y será respaldada por el pueblo. Y creo que ha llegado la hora de tomarla. A las 10 de la noche terminaron los enfrentamientos. El historiador Sergio Aguayo menciona que el movimiento había demostrado su capacidad de convocatoria, pero utilizó una parte de su fuerza para agredir verbalmente y retar en público al presidente y al sistema.
Las batallas campales mostraron que el miedo a la autoridad se había ido por las alcantarillas. El movimiento estaba convencido de la justeza de sus demandas, que iban en beneficio de México. Rechazaban al régimen y lo veían como un adversario. Por su parte, el presidente veía como enemigo al movimiento estudiantil y tomó la decisión de aplastarlo. Solo necesitaba de un relato que legitimizara la utilización de toda la fuerza necesaria. Las élites políticas y económicas estaban indignadas ante esas turbas enfurecidas que se habían burlado del presidente, de su gabinete, de su familia, y habían mancillado la bandera, el palacio y la catedral. No solo eso, las multitudes se habían liberado del miedo para enfrentarse a las fuerzas del orden. Siguiendo a Sergio Aguayo, en la mente de Díaz Ordaz, existía la idea de que el objetivo principal del movimiento era un golpe de Estado que lo removería de la presidencia. Sergio Uranga explica que fue entonces que los intelectuales orgánicos, se les llama así, intelectuales orgánicos, a todos aquellos intelectuales que justifican y legitimizan el poder del Estado. Estos intelectuales orgánicos u oficiales comenzaron a delinear al enemigo. Eran jóvenes manipulables por su idealismo ingenuo y por su vago deseo de cambiar las cosas. Quienes los manipulaban premeditaron con anticipación, provocaron e hicieron estallar y dirigieron el movimiento estudiantil. Rusia, Cuba y China estaban detrás del escenario junto con los comunistas intelectuales y políticos resentidos como Carlos Madrazo y Heberto Castillo. Así comenzó a configurarse el discurso oficial, en el que el primer objetivo del movimiento era crear una situación de desorden para sabotear los Juegos Olímpicos de octubre y provocar una subversión. La meta final era un golpe de Estado contra Gustavo Díaz Ordaz. Esa era la narrativa que empezaron a manejar desde los círculos del poder para poder justificar y legitimar el uso de las fuerzas militares y policíacas contra el movimiento estudiantil. Una conjura comunista. La Dirección Federal de Seguridad, recuerdan, una de las dos policías políticas, contribuiría donando informes muy fidedignos de que ahora sí el estudiantado tenía elementos y armas con que hacerle frente al ejército, pues parte del dinero que habían recolectado lo habían gastado para comprar armamento. Al terminar agosto, Díaz Ordaz estaba convencido de que había una conspiración para destruir al régimen y a México. En agosto definieron al movimiento estudiantil como enemigo y en septiembre los cercaron en el Distrito Federal y empezaron a quitarle espacios territoriales. Para el 1 de septiembre, día del informe presidencial, en su cuarto informe presidencial, Díaz Ordaz, sin ningún fundamento, transformó al movimiento en una amenaza mortal y lanzó una convocatoria para quienes, como él, veían a la patria amenazada. Cito: defendamos como hombres todo lo que debemos defender, nuestras pertenencias, nuestros hogares, la integridad, la vida, la libertad y la honra de los nuestros y la propia. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos, hasta donde estemos obligados a llegar. Llegaremos. Todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico. La policía debe intervenir en todos los casos y se empleará la totalidad de la Fuerza Armada Permanente. Se usará el Ejército Terrestre, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Fin de la cita. Siguieron alimentando la paranoia. 2 días después del informe, Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad, le informó a Díaz Ordaz
que en una asamblea de la Facultad de Ciencias de la UNAM se mencionó que los campesinos de las regiones de Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Guerrero estaban dispuestos a participar al lado de los estudiantes y que tomarían las armas para defenderlos. Por si fuera poco, en el estado de Morelos, campesinos que participaron al lado de Rubén Jaramillo, un líder campesino muy importante, dijeron tener listos 35,000 hombres armados para hacerle frente al gobierno. A principios de septiembre comenzó la persecución, detención, interrogatorios y amenazas de líderes estudiantiles por todo el país. Una vez terminado el cerco, el siguiente paso era lanzar una ofensiva. Para el 21 de septiembre, apoyados por los vecinos, los estudiantes de la Vocacional 7 en Tlatelolco se enfrentaron de las 7 de la noche a las 2 de la mañana con la policía. Hubo incendios, vehículos volcados, heridos, desmoralización y titubeo del ejército ante la resistencia. Finalmente, hubo un breve diálogo entre militares y estudiantes y se tranquilizó la situación. Como verán, ante el recrudecimiento de la represión, ante las detenciones arbitrarias, el estudiantado respondió con la organización y con el apoyo de la población. Seguían los enfrentamientos entre los cuerpos estudiantiles apoyados por los vecinos contra las fuerzas del orden. Para el 22 de septiembre, el rector de la universidad presentó su renuncia, o lo obligaron a presentar la renuncia. Para el 23 de septiembre, en el casco de Santo Tomás, se desarrolló otra cruenta batalla campal entre estudiantes y policías. En la madrugada del día siguiente, es decir, del 24 de septiembre, el ejército ocupó la zona. También tomó la unidad profesional Zacatenco. El jefe de la policía, Luis Cueto, dejó constancia en sus informes que, cito, los elementos de la jefatura de la policía están ya armados y tienen instrucciones de actuar donde sea necesario. Fin de la cita. Hubo protestas y adhesiones al movimiento estudiantil en diferentes estados de la República, manifestaciones de apoyo en las universidades de Nueva York, Colombia y Guatemala. 5 países centroamericanos expresaron su protesta contra el presidente Díaz Ordaz. Para el 27 de septiembre, el Comité Nacional de Huelga demandó la salida inmediata de las fuerzas policíacas y militares de planteles politécnicos y universitarios, la libertad incondicional de los detenidos y el cese absoluto de la represión, como condiciones necesarias para una rápida solución del conflicto. 3 días después, el ejército desocupó Ciudad Universitaria. El Comité Nacional de Huelga reiteró que no se proponía boicotear los Juegos Olímpicos. El 1 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga anunció un mitin para el día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Y de ahí una manifestación al casco de Santo Tomás para solicitar la desocupación del resto de los planteles. Al día siguiente, 2 de octubre, ocurrió lo que todos y todas sabemos. Jóvenes, adultos, mujeres, ancianos y niños fueron masacrados por la fuerza pública. Unos 1,500 soldados les dispararon con pistolas, metralletas y rifles de alto poder en la Plaza de las Tres Culturas. La emboscada se había dispuesto para no permitir la salida de ningún asistente. Se calcula que acudieron al mitin de Tlatelolco entre 5 y 15,000 personas. Después de una señal, luces de bengala que soltó un helicóptero en el lugar preciso del blanco, el lugar fue rodeado por el ejército, que en coordinación con el batallón Olimpia desató una cruenta balacera contra la multitud. Centenares de muertos y heridos. Unos 2,000 detenidos fueron vejados y golpeados a culatazos. No se permitió la salida de nadie durante toda esa noche y se impidió la labor de la Cruz Roja y la Cruz Verde.
El secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, declaró, cito, el comandante responsable soy yo. No se decretará el estado de sitio. México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando. Hay militares y estudiantes muertos y heridos. Si aparecen más brotes de agitación, actuaremos en la misma forma. Fin de la cita. En la Presidencia de la República se afirmó que la intervención acabó con el foco de agitación que había provocado el problema y que se garantizaría la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos. Y hasta ahí llega mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marcela, por esta prácticamente descripción muy detallada cronológicamente de todo el movimiento desde que inicia hasta propiamente el hecho funesto que fue la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Pero muy interesante el recorrido porque no solo nos vas describiendo cada uno de los días, digamos, importantes en el proceso de estos meses de lucha y manifestación estudiantil y juvenil, sino que además nos dejas claro ver cómo fue evolucionando precisamente el proceso, cómo fue madurando, ¿no? Cuáles fueron en sí, digamos, estas maduraciones políticas que fue encontrando el movimiento, como la elaboración de un pliego petitorio, la conformación de un consejo estudiantil, ¿no? Y cómo finalmente se van a ir relacionando estas movilizaciones con otros sectores también de la propia sociedad. Y la respuesta, por el otro lado, precisamente del gobierno mexicano, ¿no? Encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, y cómo poco a poco va a ir literalmente incrementando esta política represiva, que era una política caracterizada no solo por él, sino en ese momento por, digamos, la dictadura del priismo, ¿no? Que finalmente era el partido único en este país prácticamente para esta época. Y finalmente esta política represiva pues se va a ver consumada, ¿no? En su máximo esplendor, precisamente ya en la Plaza de las Tres Culturas, cuando se comete este acto de masacre. Hemos dicho en la mañana, se podría discutir si es un genocidio, etcétera, algo que seguramente nos comentarán en la próxima charla, pero en este sentido sí es interesante, ¿no? Ver todo este desarrollo y que los muchachos, los alumnos y las alumnas vean precisamente cómo fue evolucionando este proceso histórico, ¿no? Tan importante para nosotros, dadas las consecuencias que tuvieron, ¿no? No solo fue la masacre en sí, sino después otras consecuencias que vinieron a corto y mediano plazo una vez que se comete este acto por parte del Estado mexicano. En ese sentido, me parece muy, muy, muy interesante. Y es que, Efra, o sea, si lo vemos a 50 años de distancia, podríamos decir que el propio Estado, con la utilización del exceso de fuerza policíaca, fue en realidad el causante de la organización del movimiento estudiantil, ¿no? Porque el movimiento no fue más que la respuesta a esta represión excesiva por parte del ejército y de la policía. Lo único que estaban haciendo era organizarse para contestar y hacerle frente a esta brutalidad policíaca, ¿no? Entonces, eso más esta idea bastante, pues, exagerada, sin fundamento, de que detrás de los estudiantes, como siempre, había alguien manipulándolos, es el discurso que siempre se maneja, ¿no? Los estudiantes son ingenuos, que en parte es verdad, o sea, en parte es cierto, pero en ese momento agrandaron la situación y dijeron que los estudiantes estaban siendo manipulados por los comunistas, prácticamente que China, que la Unión Soviética, que Cuba les estaba dando armas, los estaba entrenando para que hicieran un golpe de Estado en contra del presidente. Es decir, había una cuestión totalmente exagerada. Sí, 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 por supuesto. Exacto, esto que se llama la conjura comunista, ¿no? Y que realmente nunca ha sido
demostrada como tal, ¿no? Son suposiciones finalmente, ¿sí? No sé si Citlali o Ingrid, que están ahorita con nosotros acompañándonos, quieran hacer una pregunta, hacer algún comentario a la maestra Marcela. Este es el momento para ello. Sí, adelante. Bueno, a mí me queda la duda de qué manera el autoritarismo pues se llevaba a cabo hacia los estudiantes, con qué clase de eventos, porque pues nos mencionan que había represión. Eso es claro y un poco más cuando ya se llevó a cabo lo del 2 de octubre. Pero desde antes, ¿qué tipo de eventos señalaban a este autoritarismo? Muchas gracias, Itlali, por tu pregunta. Pues mira, yo considero que en ese momento el México de finales de los 60 estaba, pues estaba desarrollando en un clima autoritario, ¿no? ¿De qué manera? El autoritarismo se daba en diferentes esferas, en diferentes niveles, desde, por supuesto, la familia, lo que muchos dicen que es la unidad, la célula de las sociedades, hasta las escuelas, hasta las instituciones, hasta el propio gobierno. Si lo aterrizamos en la familia, bueno, estamos hablando de una estructura familiar autoritaria, en donde el padre de familia era el que tenía la última palabra. No permitía la participación en los asuntos de la familia de los otros miembros. Los hijos no podían opinar. Estamos hablando de este esquema donde la madre era pues el prototipo de la madre abnegada, de la madre sumisa, que no podía cuestionar el poder paternal. Entonces, en esa base familiar, estamos hablando de un sistema autoritario. Y si lo trasladamos a los niveles más altos, bueno, el presidente era, hace por la mañana una profesora dijo que a su parecer el presidente de la República, que provenía del partido oficial del PRI, era un dictador, que lo único que le hacía falta era haber salido del ejército, que fuera un militar. Pero el autoritarismo presidencial radicaba en eso, en que él tenía pues un poder prácticamente ilimitado, en donde la existencia de tres poderes que integraban una supuesta democracia estaban en realidad supeditados a la voluntad y a la autoridad presidencial. Entonces, en ese sentido, creo que el autoritarismo regía en todos los niveles de la vida mexicana. En las escuelas, bueno, también el maestro era el que tenía la verdad absoluta, los alumnos no podían cuestionar esta autoridad del profesor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el autoritarismo se centra en eso, en que no había, bueno, no podemos decir que actualmente haya una verdadera democracia. Sin embargo, sí hay una distancia entre el ayer, los 60 y el hoy. Por ejemplo, en ese momento era impensable criticar la figura del presidente. No se le podía cuestionar, pero tampoco se podía hacer una crítica ni una burla a su propia figura, ¿no? De ahí que también supongo que hubiera bastante rencor por parte de Díaz Ordaz hacia todas las caricaturas que se hacían de él, hacia los llamados, bueno, en las marchas se le denostaba a la figura del presidente. Y si lo contrastamos con el hoy, bueno, todo el mundo se puede reír del presidente sin que pase nada, sin que tenga miedo de que llegara la policía política a detenerlo por la noche, ¿no? Entonces, no sé, más o menos por allí va, no sé si te contesté a tu pregunta, Citlali, pero creo que más o menos por allí va esta cuestión del autoritarismo. Sí, profesora, de hecho sí. Gracias. Gracias, Citlali. Bien, bueno, si ya no hay más preguntas, entonces agradecemos mucho
la participación de la maestra Marcela en este ciclo de conferencias, ¿no? Interesante, y pues los esperamos alrededor de las 4 de la tarde a la última charla que dará el maestro Marco Antonio con respecto a si este hecho fue un acto genocida o no. Seguramente nos va a explicar el maestro desde el ámbito jurídico si corresponde a, ¿no? Mientras tanto, pues muchas gracias Ingrid y Tlali por habernos acompañado y nos vemos un poquito más adelante. Bye, gracias. Bye.